Me llamo Javier Morán, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física, fisioterapeuta, trabajo como fisio, trabajo haciendo preparación física también a personas, la formación, que bueno, que ahí está y tampoco vamos a dar ningún currículum vitae. La clave de hacer este seminario de ejercicio físico, yo creo que era sobre todo viendo las redes sociales, como se han puesto todos como locos a prescribir o a mandar que hay que hacer ejercicio, que es verdad que hay que hacer ejercicio, pero sobre todo intentar darle un poco de sentido común, o intentar hacerlo por lo menos desde la ciencia, ¿vale? Yo siempre digo en los seminarios que damos en terapia ortomolecular y en PNI, siempre digo lo mismo, que el ejercicio físico es como si fuera una pastilla. Imaginaos que tenemos que tomar una pastilla de cualquier cosa y es relativamente fácil porque sabemos la dosis de pastilla que tenemos que tomar y sabemos el efecto que más o menos puede tener en el cuerpo. Si no tiene efecto, pues deberíamos tomar un poquito más de esa pastilla. El problema con el ejercicio físico es saber cuál es la dosis exacta que deberíamos utilizar para obtener una mejora. Entonces, ¿qué podría pasar? Podrían pasar dos cosas. Primero, que la dosis sea la perfecta y que vayamos mejorando, o a lo mejor que nos pasemos y que vayamos empeorando. Parece que todo el mundo, ahí no hay discusión ninguna, que el ejercicio físico es salud y que la gente se mueve. La duda sería el por qué la gente no se mueve. Curiosamente, si nos vamos a la población sedentaria y ahí abajo veis la referencia bibliográfica, podemos ver cómo hay ciertas sustancias en gente que no hace actividad física, pues como interleuquina 1, interleuquina 6, donde parece que tienen sustancias sutilmente más elevadas, sedentarios, con respecto a gente que hace actividad física. Entonces parece que el estar quieto no nos mejora y parece que la salud va asociada con el movimiento. A partir de ese momento podemos hacer un estudio muy curioso que hicieron, que eran con 3 grupos de población, el mismo grupo de unas 70 personas, y cogieron y les dejaron durante 9 horas quietos. Les dejaron durante 9 horas quietos, pero hacían una caminata a los 15 minutos de estar sentados, de 30 minutos, y luego les dejaban 8 horas y cuarto quieto. Total, 8 horas y media quieto, media hora caminando. Y a otros hacían parones de minuto 40 segundos durante 18 parones durante las 9 horas, es decir, cada media horita más o menos hacían 1 minuto 40 de actividad. Y era curioso cuando hacían eso, porque ocurrían cosas como las que podéis ver ahora. Podían ver cómo, moviéndose la misma cantidad de tiempo que estando media hora caminando de continuo durante las 9 horas, y haciendo cada media horita, 1 minuto 40 de ejercicio, pues veían básicamente que la glucosa disminuía aproximadamente en un 39%, la insulina en un 26% y la glucosa e insulina en un 37%, un 18% comparado con la gente que caminaba 30 minutos. Por lo tanto, y aquí podemos sacar 2 conclusiones. Primero, moverse es mejor que no moverse. Y segundo, parece que moverse más veces al día, aunque sea menos tiempo, al cuerpo le gusta más. Desde el mundo de la actividad física, cuando vamos a decidir qué pastilla le damos a una persona para saber la dosis exacta del ejercicio físico que tienen que hacer, pues clásicamente se han basado en un estudio que se publicó en el año 1946, apaga y vámonos, de Seyle, que es el síndrome general de adaptación. Seguramente muchos de vosotros lo conocéis, en el que en la primera parte de la curva, donde se ve que esa curva baja, pues básicamente lo que ocurre es que han hecho un estímulo estresante, han hecho una actividad física. La actividad física hace que el cuerpo se agote, baja un poquito su rendimiento y esa curva ascendente lo que va diciendo es que estamos dejando un tiempo de recuperación. Si ese tiempo de recuperación lo dejamos hasta el infinito, pues la curva volverá otra vez hacia su estado inicial y es como si no hubiéramos hecho nada. Ha sido un estímulo intenso y se acabó. Ahora, si nos vamos hacia la derecha, podéis ver
como si en el momento en el que llegamos al pico de la curva volvemos a dar otro estímulo estresante, volvemos a hacer otra vez ejercicio físico, parece que podemos hacer una curva gradualmente cada vez más positiva. Un antiguo compañero decía, en vez de los círculos viciosos, hablaba de los círculos virtuosos. Pues hacer un círculo virtuoso de ir poco a poco subiendo en el rendimiento. Por el contrario, si cuando estuviéramos en la parte baja de la curva, cuando todavía estamos en la fase donde el cuerpo no se ha acostumbrado a la sesión de ejercicio que hemos hecho, a esa situación estresante, inmediatamente el rendimiento de las personas caería. Claro, la duda es evidente. ¿Cuánto tenemos que dejar de actividad física y cuánto tiene que ser el estímulo estresante para responder al cuerpo? Bueno, vamos a intentar ir durante este ratito que vamos a ir hablando, vamos a intentar ir viendo cómo podemos ir haciéndolo. Clásicamente se ha hablado de la situación de homeostasis y últimamente, en los últimos años, hablamos un poquito más de la alostosis, que es simplemente una situación de equilibrio más o menos amplia en el que si nosotros metemos una pequeña situación estresante, como puede ser el ejercicio físico, podríamos hacer que el cuerpo intentara estabilizarse y esa estabilidad nos daría un beneficio. Bueno, pues a partir de este momento empezamos a hablar del ejercicio físico como un factor estresante que va a estresar al organismo para intentar buscar un beneficio. Otra cosa curiosa que hay que tener en cuenta, que se está hablando en los últimos años en la literatura científica, es la situación de los responder y los no responder. ¿Qué quiere decir esto? Pues gente que para poder mejorar su rendimiento necesitan que el estímulo estresante sea muy pequeño. Por el contrario, hay gente que no responde al ejercicio físico y necesitarían un poquito más de actividad física para que eso supusiera un estrés. Aparentemente dices, bueno, pues lo mejor sería que con muy poco estímulo el cuerpo generara un pequeño cambio, se estresara y a partir de ahí mejorara. Si yo haciendo 10 minutos voy a mejorar mi rendimiento, ¿para qué voy a estar trabajando durante 3 horas? Pues no tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Que si a una persona que es responder la trato como si fuera una persona no responder y le doy un estímulo muy agresivo, lo que voy a hacer es fatigarla y hacer que su rendimiento disminuya. Por el contrario, si a una persona no responder le doy muy poquita actividad como si fuera un responder, pues evidentemente no sería un estímulo para que el organismo cambiara y a partir de ahí esa persona no mejoraría su rendimiento. Por lo tanto, ya tenemos otra complicación. Tenemos una complicación de cuál es el estrés que le tenemos que dar y por otro lado sabemos que hay personas que responden bien a ese estrés, aunque sea muy pequeñito, y hay gente que no responde tan bien. Esto lo vamos a relacionar sobre todo con el sistema nervioso vegetativo, con el famoso sistema nervioso simpático y con el famoso sistema nervioso parasimpático. Si nos cogemos libros de fisiología médica, podemos ver cómo el sistema nervioso ortosimpático se encuentra más o menos entre la primera dorsal y la segunda, tercera lumbar, y el parasimpático tiene 2 partes, la parte craneal y la parte sacra. Yo siempre intento hacer que el sistema nervioso ortosimpático y parasimpático es como la figura que tenéis delante, a la derecha, de la cuadriga con los caballos. Imaginaos que el sistema nervioso ortosimpático es unos caballos tirando de una cuadriga, y el sistema nervioso parasimpático sería el jinete intentando frenar a esos caballos. ¿Qué ocurriría con esto? Básicamente lo que a nosotros nos incumbe ahora mismo en el ejercicio físico. Pues básicamente lo que nos incumbe ahora en el ejercicio físico nos diría en el corazón que el sistema nervioso simpático, ortosimpático, aumenta la capacidad de contracción, la capacidad con la que impulsa el corazón y aumenta el número de contracciones que da. Por el contrario, el efecto parasimpático lo que hace es hacer que el corazón vaya más lento y que disminuya su capacidad de contracción. ¿Pero hasta qué punto? Pues hay estudios muy chulos que a mí me apasionan, que es el que tenéis delante de gente parapléjica y tetrapléjica. Yo vengo también del mundo de la actividad física, de la paraplegia y tetraplegia, así que lo siento, pero os coloco esto. ¿Qué quiere decir esto? Pues mirad qué curioso. En este estudio nos dicen que personas
parapléjicas, personas que tienen una lesión por debajo de la primera dorsal, la quinta dorsal, que no afecta la inervación ortosimpática del corazón. Su frecuencia cardíaca media, la podéis ver ahí, que tiene frecuencias cardíacas máximas aproximadamente de unos 188 latidos. Pero por el contrario, los tetraplégicos, que su nivel de lesión está por encima de la primera dorsal, su frecuencia cardíaca máxima son 117 latidos. Y dices, anda, ¿y por qué existe esta diferencia entre parapléjicos y tetraplégicos? Pues básicamente porque la inervación del corazón se encuentra entre la primera y la cuarta dorsal. ¿Qué quiere decir? Que para que un parapléjico aumente su frecuencia cardíaca, solo puede aumentarla hasta aproximadamente los 117-120 latidos. Si nos cogemos los libros de fisiología, entendemos que llega a los 120 latidos porque el nodo sinusal del corazón tiene un ritmo de unos 120 latidos. Y cuando estamos en reposo, nuestra frecuencia cardíaca disminuye porque nuestra actividad parasimpática hace que se frene esos caballos. Por el contrario, si nos aceleramos por encima de los 120 latidos, el parasimpático se estará relajando, el jinete se estará relajando y los caballos se estarán desbocando. Este dato y este estudio y lo que ocurre aquí en el corazón entre parapléjicos y tetraplégicos lo vamos a ver un poquito más adelante para determinar cuál puede ser una de las intensidades que podemos utilizar durante el ejercicio físico. Por eso lo pongo, no es por otra cosa. Ahora seguimos viendo. Importante que las situaciones de estrés, como dijo Begoña el viernes ya y Iker habló el sábado, generan básicamente dos cascadas. Una es el eje simpático con la producción de adrenalina, noradrenalina, y se produce núcleo factor kappa beta, y este núcleo factor kappa beta pues induce a la creación de una serie de sustancias inflamatorias como son la interleuquina 1, interleuquina 6, tumor necrosis factor alfa o interferón gamma, y todas ellas generan inflamación. Pero son respuestas fisiológicas, esto no es nada malo. Cada vez que tenemos una situación de estrés, pues tenemos una pequeña subida de procesos inflamatorios para protegernos contra esa situación estresante. Y esto ocurre prácticamente al minuto, a los 2 minutos de esa situación estresante. A partir de ahí, el cuerpo genera otra cascada que va a liberar cortisol. Y ese cortisol lo que va a intentar es contrarrestar ese proceso inflamatorio. Bien, pues mirar qué curioso y relacionamos la parte del ortosimpático cuando sube de los 120 latidos y se me quedan 188 latidos entre tetraplégicos y lo vamos a relacionar con esto que ocurre, que cada vez que activamos el ortosimpático producimos estados inflamatorios. ¿Esto ocurrirá con el ejercicio? Cada vez que la frecuencia cardíaca aumenta, inmediatamente podemos generar estados inflamatorios mayores. Si esto es así, ¿sería bueno ahora mismo hacer actividad física? Son dudas que pueden ir surgiendo. Si cogemos una parte de la actividad física, se ve claramente cuando tú coges a sujetos y los pones a trabajar a un consumo de oxígeno máximo, a una intensidad mantenida durante un tiempo, que es la línea discontinua que veis ahí, pues al principio la frecuencia cardíaca va a aumentar y sin cambiar la intensidad y manteniendo intensidades constantes durante toda una sesión, podéis ver cómo la frecuencia cardíaca va a ir subiendo paulatinamente. Esto se denomina la deriva de la frecuencia cardíaca. Es curioso porque viendo esto a mí me hace pensar en el gráfico que os he puesto a la izquierda, en el caballo y el jinete. Me parece que hay una lucha entre el parasimpático y el ortosimpático y a medida que la persona va haciendo actividad física parece que el jinete se rinde y los caballos poco a poco se van desbocando. Habría que ver si ese desboque de los caballos realmente podemos encontrar algún estudio que nos diga si realmente con la actividad física se producen esos procesos inflamatorios. Pero si nos ponemos, por ejemplo, si a alguno le gusta la bicicleta o le gusta correr y se pone a un ritmo constante durante 40-50 minutos, básicamente estas gráficas se ven muy fácilmente. Esto vendría sobre todo en situaciones mucho más complicadas, en situaciones estresantes, como calor, como humedad, incluso como situaciones de estar encerrados en casa, una situación donde estamos estresados y donde a lo mejor nuestro sistema parasimpático no es capaz de controlar esa frecuencia cardíaca.
Pues mirad qué curioso. Con todo esto que hemos visto hasta ahora, nos vamos a plantear que si existe alguna relación entre el sistema inmune y el ejercicio físico. Pues fijar, los primeros estudios donde empezaron a plantearse esto no es ni más ni menos que del año 1989, hace ya unos cuantos años. Y es curioso porque en ese estudio de Niemann decía que parecía que había menor número de síntomas de enfermedades del tracto respiratorio superior en personas entrenadas con una intensidad moderada, con respecto a sujetos sedentarios. ¿Qué consideran en ese estudio una intensidad moderada? Pues básicamente lo que estaban hablando en esos estudios era trabajos de 10-15 millas, que aproximadamente serían 24 kilómetros a la semana. 24 kilómetros a la semana, pues una persona que no haga mucho deporte, pues seguramente pues estaremos hablando entre uno que corra más o menos rápido, pero que no sea un profesional, pues a lo mejor entre las 2 horas, 2 horas y media, hasta las 3 horas, 3 horas y media que podríamos estar. Básicamente recomendaciones de la OMS de actividad física de media hora diaria. Bueno, pues en una revisión que hice en el año 2015, en un capítulo de un libro, que lo tenéis ahí abajo, es la regulación de las funciones del sistema inmune y el ejercicio físico, veían sobre todo que hay dos tipos de respuesta del sistema inmune ante el ejercicio físico. Hay una respuesta aguda y hay una respuesta crónica. La respuesta crónica se produce con el ejercicio mantenido durante un tiempo, y creo que no era necesario ahora ponernos a hablar de estas cosas, sino sobre todo hablar de la respuesta aguda, que ocurre tras una sesión de ejercicio físico. Pues mirad qué curioso. Tras ejercicios de corta duración, de minutos de duración, de 1, 2, 3 minutos, se observa que hay un aumento del número de leucocitos en sangre. Y esto parece ser que lo asocian con el aumento de la frecuencia cardíaca. Pero ejercicios entre media hora y 2 horas de duración parece que multiplican hasta por 5 los valores iniciales. Con unos minutos podríamos multiplicarlo, hablan de entre por 2 por 3, media hora estaríamos hablando hasta por 5. Y lo asocian al aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué lo asocian? Pues tienen varias teorías. Una de las teorías es porque estas células se encuentran adheridas a las paredes venosas y en el momento en que empieza a haber un aumento del gasto cardíaco y un aumento del volumen sanguíneo que se está moviendo, arrastra y lo mete en funcionamiento. A los investigadores les parece extraño que solo sea por esa causa. Y otro planteamiento que tienen es que parece que también son capaces de arrastrar partes del sistema inmune, de pulmón, bazo, ganglios linfáticos y de algún pequeño órgano más por ahí. ¿Qué ocurriría? Que parece ser evidente que con ejercicios de corta duración hay un aumento de los leucocitos. ¿Cuánto dura esto? Pues básicamente entre las 6 y las 24 horas, básicamente se vuelve a estados normales. Y sobre todo dicen que lo que más aumenta durante estas sesiones de ejercicio físico son neutrófilos y linfocitos. Muy bien. Curiosamente, después de los 30 a 60 minutos post ejercicio, una vez que hemos terminado este ejercicio, los niveles de neutrófilos parece que se mantienen constantes, pero los niveles de linfocitos disminuyen aproximadamente un valor de entre un 30 y un 50% de los valores previos. Esto en la literatura científica hablan de situaciones parecidas durante unas horas de inmunosupresión. ¿Qué ocurriría? Que si esto es así, durante algunas horas después de hacer actividad física, habría riesgo de coger algún proceso infeccioso porque el cuerpo le hemos atacado demasiado y bajaría un poquito. Pero no nos preocupemos porque parece que el ejercicio físico mejora sobre todo la función de comer de los neutrófilos con una sesión de ejercicio y mejora también la función fagocítica de los monocitos con un ejercicio continuado. Pero todos los estudios que se encuentran dicen que sobre todo habría que tener muchísimo cuidado
con el ejercicio exhaustivo. No podemos trabajar a intensidades máximas o submáximas. Aquí viene, seguimos hablando de esto, no nos vamos a meter todavía en batallas ni en guerras. Sobre todo hablan habría que preguntarse si tiene alguna relación con la duración o si tiene alguna relación con la intensidad. Pues los ejercicios, los estudios nos dicen que la intensidad afecta la intensidad, el que generemos más potencia durante la actividad física, el que si hacemos unas sesiones interválicas, si saltamos, que saltemos más alto, si corremos, que corremos más rápido, ¿vale? Sobre todo afectarían al número de linfocitos y sobre todo que a más intensidad, sobre todo, hay una mayor disminución de linfocitos tras el ejercicio. Por lo tanto, parece que lo que deberíamos evitar son sesiones de alta intensidad. Habría que plantearse qué es la alta intensidad. Y luego, por otro lado, dicen que la duración del ejercicio tiene un efecto que aumentan el número de neutrófilos y de leucocitos totales. Aún así, los estudios nos dicen que tendríamos que tener cuidado con varias cosas. Tendríamos que tener cuidado con el estado nutricional. Es lógico. Una persona que no tiene una buena nutrición y encima le mete una situación estresante como puede ser una actividad física al organismo, pues inmediatamente no puede estar preparado. Evidentemente también tiene relación con la edad. Una persona que tiene más edad, seguramente la intensidad de ejercicio que puede hacer con respecto a una persona más joven, seguramente al mismo ritmo puede sentir que tiene una intensidad relativa a la persona de mayor edad mayor. Y luego, sobre todo, si tienen algún tipo de respuesta inmune previa, si han tenido procesos infecciosos previos. En los estudios de ejercicio y regulación del sistema inmune no se plantean todavía si las personas son responder o si son no responder. Y aquí sería curioso plantearse si las personas que hacen ejercicio físico de una forma regular responden de una determinada forma y la gente que no hace o que no le gusta o que no realiza actividad física responden de otra forma determinada. Seguramente vaya asociado, entonces lo que habrá que intentar plantearse es, si el ser responder o no responder ante una actividad física también hace que la respuesta del sistema inmune al ejercicio sea diferente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que seguramente una persona que esté acostumbrada a un entrenamiento previo, una situación de intensidad seguramente no genere una respuesta tan larga de bajada de linfocitos después de la sesión de ejercicio como una persona que no hace actividad física. Ante esto, las recomendaciones para la gente que no hace actividad física es, si empezáis a hacer actividad física ahora, no vayáis al máximo de intensidad posible que podéis hacer y no trabajéis tanto tiempo. Pero ¿cuánto sería el máximo de intensidad posible que pueden hacer y cuánto sería el tiempo? Porque si no decimos esos parámetros es como no decir nada. Bueno, pues vamos a ver. Habría que plantearse ¿para qué hacemos deporte? ¿Para qué hacemos actividad física? ¿Para qué se entrena? Bueno, pues en el entrenamiento clásicamente pues lo que se plantean es mejorar el rendimiento físico. Corro más rápido, me canso menos ante una actividad física, puedo levantar más peso, puedo levantar ese peso a más velocidad. Nosotros en la actualidad que tenemos ahora mismo, alguien se puede plantear, alguien que su vida no dependa de ello, que tiene que mejorar su rendimiento físico. Hombre, yo soy del mundo de la actividad física, pero no soy ajeno a la sociedad. Me parecería raro que empezáramos a pensar que tenemos que mejorar el rendimiento físico de las personas estando en situaciones de confinamiento. No me parece que sea el momento de empezar a pensar en que hay que mejorar eso. Aspectos psicosociales. Bueno, pues la gente que ahora mismo está encerrada, que nunca ha hecho actividad física, pues bueno, hacer deporte es sano, pues tenemos que hacer deporte. Bueno, pues está bien, hay que hacer deporte, hay que moverse, por supuesto que sí, pero hay que moverse con unas condiciones que sepamos que nos van a ayudar. Evidentemente, en las situaciones de estar encerrados, pues el ponerme unas pequeñas metas y superarlas es maravilloso, por lo tanto tiene un componente psicológico
estupendo, el hacer actividad física me motiva, me mejora la autoestima. Y luego habrá otros tipos de personas que sobre todo sean por colgarlo en redes sociales. Bueno, vivimos en la sociedad de las redes sociales, así que ahí no me voy a meter. Y por otro lado, el planteamiento, a mi forma de entenderlo en la situación en la que estamos, para mí lo que habría que plantear es cómo podemos mejorar la salud ahora mismo de las personas que están encerradas, y ante eso básicamente buscaría dos objetivos. Primero, que mi sistema inmune no disminuyera su capacidad. Para eso intentar buscar una serie de cargas que le estresen, pero que inmediatamente se repongan ante situaciones estresantes. Me voy a las primeras diapositivas que dimos de Seyle, o cómo buscar una mejora a los tosis del organismo metiendo pequeñas situaciones estresantes. Y la siguiente es cómo podemos hacer que este sistema inmune sea un poquito más eficaz. Básicamente estamos hablando de dos cosas. Si nos volvemos locos, nos ponemos a trabajar a alta intensidad ahora mismo, trabajamos todos los días a alta intensidad, pues seguramente caeremos en situaciones de sobreentrenamiento. En la curva de Seyle, seguramente en esta situación no estamos dando tiempo de descanso, tiempo de reposo entre cada sesión de ejercicio, y las personas, además de bajar su rendimiento, que no parece muy interesante ni subirlo ni bajarlo ahora, sino que básicamente que estaríamos atacando a su sistema inmune. Por lo tanto, creo que en la situación actual lo que habría que plantearse es cómo podemos hacer para mejorar la salud y hacer una actividad física saludable. Pues bueno, es lo que vamos a intentar a ver si proponemos ahora. Clásicamente, desde el mundo del entrenamiento deportivo, se nos plantean que el entrenamiento deportivo es como si fuera un edificio y habría que ir trabajando cada planta para desarrollarla. Y esto se considera que está a un porcentaje de la velocidad del consumo de oxígeno máximo. Siento los términos, siento a lo mejor si alguien se me queda un poco loco de estos términos, pero bueno, como vamos a hacer preguntas y después se pueden hacer preguntas, pues a lo mejor se puede contestar, pero si me meto a explicar todos esos términos, pues seguramente se nos retrasa mucho. Bueno, pues básicamente podemos hablar de 4 conceptos en la tabla que estamos viendo. En el nivel B, básicamente es el umbral aeróbico, podríamos decir que es donde se trabaja la resistencia de las personas. Iría asociado prácticamente a un 70% la frecuencia cardíaca máxima, o asociado prácticamente al 60% de velocidad aeróbica máxima, velocidad en el consumo de oxígeno máximo. Un umbral anaeróbico que aproximadamente podría encontrarse en situaciones en personas no entrenadas cerca del 80% y en personas entrenadas cerca del 90%, más o menos en torno al 90% la frecuencia cardíaca máxima, y la capacidad de ir al 100%, que más o menos se puede determinar en una prueba de esfuerzo, cuando la gente consigue la velocidad máxima, su 100% de su consumo de oxígeno máximo, que sería el consumo de oxígeno máximo. Por encima de ese 100% podríamos trabajar al 105, al 110 o al 120%. Esto en el entrenamiento deportivo se llama la capacidad y la potencia anaeróbica, que básicamente en el entrenamiento deportivo es lo que se denomina como el trabajo de altas intensidades. Claramente es lo que ahora mismo están desaconsejando, trabajar pues, por encima del 100% seguro que no se puede trabajar ahora mismo, por debajo vamos a ir viendo. Para desarrollar cada una de estas vías, pues como veis ahí en la derecha tenemos una serie de minutos, que es lo que se basan más o menos en el entrenamiento deportivo, que hay que desarrollar durante una sesión. En un día pues tengo que estar 7 minutos trabajando a las intensidades para mejorar el consumo de oxígeno máximo. Si otro día quiero trabajar mi umbral anaeróbico, pues podría estar en torno, gente no entrenada a lo mejor entre 25 y 30 minutos, gente entrenada pues entre la hora y la hora y media. Y a medida que queremos desarrollar esas plantas, pues lo que tengo que hacer es desarrollar más minutos trabajando esas intensidades. Como os digo, si trabajamos a altas intensidades vamos a deprimir el sistema inmune. Por lo tanto, de todas estas plantas, ahora mismo no sería aconsejable trabajar unas cuantas. Bueno, vamos a ir viendo cuáles. Para eso tendríamos que hablar, actividad física saludable, tendríamos que hablar de varios términos. Primero, ¿cuánto tiene que durar la sesión vamos a decir, de entrenamiento? ¿Cuánto va a durar la actividad que vamos a hacer? ¿A qué intensidad deberíamos hacerla?
pero más importante, más que a qué intensidad es cómo podemos saber qué intensidad representa para nosotros la actividad que estamos haciendo. La relación, si trabajamos a bajas o altas intensidades, sabiendo que no se deberían trabajar a altas intensidades, ¿qué es lo que nos dice la literatura científica? ¿Cuál sería esa relación entre el trabajo a baja intensidad o el trabajo a alta intensidad? Y luego, ¿cuántas veces a la semana deberíamos hacer este trabajo? Vale. Pues vamos a ello. ¿Cuánto debe durar un ejercicio? Pues básicamente lo que nos ha dicho antes el estudio del sistema inmune, nos ha dicho que cuanto más dure un ejercicio, los linfocitos tardan más tiempo en volver a sus posiciones normales. Y esto quiere decir que clásicamente lo podríamos relacionar con la diapositiva de la deriva de la frecuencia cardíaca como mecanismo de medición. Si yo hago trabajos continuos durante un ratito y veo mi respuesta a la frecuencia cardíaca y veo que mi frecuencia cardíaca está aumentando, inmediatamente sería una de las banderas amarillas para decir, a lo mejor tengo que parar. No digo tiempo, porque me viene muy bien si voy viendo la frecuencia cardíaca, como poco a poco va subiendo, gente que sea responder, a lo mejor le sube más rápido y tendríamos que hacer una pausa para volver otra vez a volver a hacer la misma actividad, y gente que tenga que estar más tiempo trabajando porque el cuerpo es capaz de aguantar. En el fondo, lo que os estoy diciendo es, imaginaos, nos ponemos a hacer una actividad, nos ponemos un pulsómetro y vemos, y sin hacer grandes cambios de intensidad, vemos que nuestra frecuencia cardíaca se pone a 130 latidos. A medida que van pasando los minutos, vemos como el corazón no puede mantener esos 130 latidos y poco a poco va a ir subiendo. Bueno, cuando vaya subiendo por encima de los 130 hasta los 140 latidos, en el fondo, fisiológicamente, relacionándolo con el ortosimpático y con el parasimpático deja de intentar luchar contra el ortosimpático y el ortosimpático poco a poco se pone en funcionamiento. Si el ortosimpático se pone en funcionamiento, la frecuencia cardíaca se desboca, aumentan sustancias inflamatorias y activamos al sistema inmune. Pues a lo mejor habría que tener cuidado y utilizar la duración del ejercicio como medida de la deriva de la frecuencia cardíaca. Cuando veamos esa pequeña subida de la frecuencia cardíaca, cortamos y ha sido un estímulo suficiente para que el cuerpo cambie. De todas formas, las respuestas van a ser muy diferentes en cada sujeto, sujetos entrenados o sujetos no entrenados. Seguramente sujetos entrenados, esa lucha la pueden mantener mucho más tiempo, sujetos no entrenados rápidamente se les va a disparar. Aún así, podemos decir que ante una actividad siempre, lo que sí se sabe es que ahora mismo no se deberían recomendar un ejercicio superior a 1 hora de duración, por lo tanto, deportistas o no deportistas, máximo 1 hora de duración. Gente que no haya realizado ninguna actividad física previa, pues yo me plantearía empezar por los 10, 15, 20 minutos si hace algo continuo, y si ve que su frecuencia cardíaca empieza a subir, cortarla. ¿Por qué nos ponemos aproximadamente a los 130 latidos? Porque sabemos que el parasimpático, cuando se relaja, el corazón se pone a 120 latidos. Pues como queremos buscar una situación estresante para el organismo, lo que hacemos es poner la frecuencia cardíaca sutilmente por encima de los 120 latidos, que era como el nivel que nos daban los tetraplégicos. Y empezamos a jugar con esa frecuencia a 130 latidos para arriba o para abajo con respiraciones. ¿Qué intensidad deberíamos trabajar? Pues los estudios nos dicen que a mayor intensidad del sujeto va a tener una mayor bajada de linfocitos tras el ejercicio. Esto parece que no nos entusiasma demasiado. Por lo tanto, los estudios hablan sobre todo que intensidades entre el 60 y el 80% del consumo de oxígeno máxima parece que son buenas. Para que os hagáis una idea, el cuerpo, cuando hacemos la actividad de la vida diaria, más o menos se encuentra en torno al 50% del consumo de oxígeno máximo. ¿Qué quiere decir? Que una actividad superior un poquito a los que hacemos en las actividades de la vida diaria. Pero yo ahora mismo no tengo ninguna idea de cuál es mi consumo de oxígeno máximo. No tengo ninguna idea de cuál es mi frecuencia cardíaca. ¿Cómo voy a mantener esos niveles de intensidad? Ahora lo vemos en la siguiente.
La prueba gold estándar que se dice en la literatura científica para saber cuáles serían las intensidades de trabajo se haría con una prueba de esfuerzo. Una prueba de esfuerzo es un aparatito que nos pone una máscara y nos analiza mientras hacemos una actividad física. Hombre, parece raro que un porcentaje alto de la población actualmente nos pueda decir que tiene una prueba de esfuerzo en casa para determinar cuáles son las intensidades de trabajo. Ante eso, pues buscamos una nueva situación, una nueva solución en la literatura y básicamente podemos utilizar la frecuencia cardíaca. Es verdad que hay mucha controversia por el uso de la frecuencia cardíaca, hay sujetos que te dicen que son más o menos válida. Es verdad que en las situaciones en las que estamos, que no tenemos grandes medios de medición, pues en un porcentaje grande de las casas tenemos una banda de frecuencia cardíaca. Bueno, pues vamos a intentar a ver si podemos dar unas recomendaciones para la gente. El método Carbonen, ¿vale?, para el cálculo de la frecuencia cardíaca máxima, nos dice que la frecuencia cardíaca de trabajo debería ser igual a la frecuencia cardíaca que tenemos en reposo. Imaginaos una persona que tiene 66 latidos estando tranquilito en el sofá o estando en la cama, y a eso le añadirían un término que denominan la frecuencia cardíaca de reserva. Y esta frecuencia cardíaca de reserva la multiplicarían por un porcentaje que yo quiero trabajar, por el 50, por el 60, por el 70 o por el 80% de mi capacidad. ¿Cómo sabemos cuál es la frecuencia cardíaca máxima? Muy fácil, pues si eres deportista y tienes un relojito de un Polar, un Garmin, pues en los datos que están colgados en la nube te metes y te dicen frecuencia cardíaca máxima y rápidamente te lo da. Si no tenemos un aparatito de estos, pero sí tenemos un medidor de frecuencia cardíaca, lo que podríamos hacer es utilizar una fórmula de Gelis publicada en el año 2007 que parece que aunque tenga una pequeña desviación estándar, pues parece que es una de las que más se refrendan ahora mismo en la literatura científica, que no es la famosa de 220 menos la edad, sino que sería 207 menos 0,7 por la edad. A eso, con eso ya tendríamos la frecuencia cardíaca máxima teórica, pero en ese caso yo creo que mi frecuencia cardíaca máxima pues estaría cerca de los 179 latidos y mi frecuencia cardíaca real está cerca de los 178 latidos. Bueno, hay una diferencia de un latido. No estamos haciendo ningún estudio científico, o sea que con eso podríamos tirar en mi caso particular. ¿Qué sería la frecuencia cardíaca de reserva? Esa que decíamos al principio que hay que multiplicar por un porcentaje del trabajo. Pues básicamente es la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca de reposo. Imaginaos, una persona que tiene, lo que hemos dicho, 179, 180 latidos de frecuencia cardíaca máxima y tiene una frecuencia cardíaca de reposo de 66, pues restamos 180 menos 66 y a partir de ahí sacaríamos la frecuencia cardíaca de reposo. Si a eso le sumamos la frecuencia cardíaca, sacaríamos la frecuencia cardíaca de reserva. Si a la frecuencia cardíaca de reserva la multiplicamos por el porcentaje que queremos trabajar y le sumamos la frecuencia cardíaca de reposo, tenemos la frecuencia, el porcentaje que vamos a tener de trabajo. Os pongo un ejemplo. Mira, con sujetos de 30, 35, 40, 45, 50, hasta los 80 años. Con el cálculo de Gelis nos saldrían que las frecuencias cardíacas máximas teóricas estarían entre los 186 y los 151, un señor de 80 años. Vale. Pues esa frecuencia cardíaca máxima teórica que acabamos de calcular, tendríamos que restarla a nuestra frecuencia cardíaca en reposo para saber la frecuencia cardíaca de reserva. Lo hacemos, inmediatamente vamos a poner un ejemplo a una persona pues como yo, de mi edad, así joven, iba a poner 20 años, pero iba a sonar a broma, pongo 30 años, que también suena a broma, pero imaginaos que tengo 30 años, y calculamos esos 30 años con la frecuencia cardíaca máxima por Gelis y me dice que son 186 latidos. Esa persona, imaginaos que tiene una frecuencia cardíaca de 66 de reposo. Pues ya sabemos que su frecuencia cardíaca de reserva son 120 latidos. Si yo ahora a los 66 empiezo a multiplicarle porcentajes de los 120, me va a pasar una cosa así. El 50% de la frecuencia cardíaca máxima estaría en torno a los 126 latidos.
60% en torno a los 138 latidos, hasta el máximo que llegaría a los 186. Curioso, si sacamos los estudios que decíamos antes en torno al 60 al 80%, pues estaríamos hablando que una persona de unos 30 años actualmente debería estar trabajando entre los 138, hombre, el 80%, 162 latidos, a lo mejor ya sería demasiada intensidad. Pero básicamente por encima de los 120 latidos y intentando que no se nos vaya muy cerca de la intensidad máxima. ¿Cuánto podríamos estar? ¿Cómo podríamos distribuir esa intensidad si trabajamos a bajas intensidades? Imaginaos a 126 latidos, si estamos muchas horas del día haciendo pequeñas cositas, o si trabajamos alguna vez a la semana, pues alguien se aburre y dice, yo es que trabajando a tan baja intensidad, pues me aburro. Pues cogemos otro estudio, básicamente del año 2013, donde hablan de una cosa en el entrenamiento deportivo que se llama el entrenamiento polarizado. Y en el entrenamiento polarizado, básicamente, lo que dicen es que el 80% del trabajo de la semana debería ser a muy baja intensidad. A cambio, el 20% del tiempo debería ser a alta intensidad. Es decir, una persona que haga una actividad de 2 horas a la semana, según estos estudios, nos dirían que deberíamos trabajar en torno a 24 minutos a la semana de alta intensidad. La pregunta que habría que hacerse es si realmente es necesario en la actualidad trabajar a una altísima intensidad. Si hacemos, por ejemplo, que se están poniendo además ahora de moda porque es divertido y es fácil de hacer, sesiones HIIT de interválicos de alta intensidad con poco tiempo de descanso, pues básicamente, a pesar de que se llamen interválicos de alta intensidad, como damos muy poquito tiempo de descanso, si cualquiera de vosotros os ponéis a trabajar a la máxima intensidad que podáis, vais a ver como a la segunda, a la tercera serie de 20 segundos, pues seguramente hayáis bajado vuestra intensidad. ¿Por qué? Porque al ser el tiempo tan poquito de descanso, inmediatamente el cuerpo no puede mantener niveles muy altos de intensidad. Por lo tanto, a lo que yo me refiero con la alta intensidad aquí sería muchísimo más alta de lo que nos planteamos que sean unos HIITs. Lo importante sería saber cuántas veces tengo que hacer esto a la semana. ¿Yo lo tengo que hacer todos los días, de lunes a sábado y descansar el domingo porque es el día del Señor, o de lunes a domingo, o lunes, miércoles y viernes? Pues muy bien, esto es muy dependiente de las personas, es muy diferente de unas personas. Gente que haya entrenado mucho tiempo tendrá unos procesos de recuperación mucho mayores que gente que no haya entrenado. Pero decir esto es prácticamente como no decir nada. ¿Qué es lo que nos tendríamos que plantear? Pues básicamente lo que nos tendríamos que plantear es si existe algún método que podamos tener que nos diga que podemos hacer o no podemos hacer actividad física. Pues en el mundo del entrenamiento deportivo pues se utilizan tiras de urea, que cuando se levantan los deportistas por la mañana echan la urea en la tira y ven cuáles son los niveles y en función de eso deciden si se hace una serie de un trabajo de intensidad o no. Evidentemente no estamos en la situación para hacer esas cosas ahora mismo. Entonces, lo que se puede ocurrir es utilizar una app que nos podemos descargar todos en el móvil. Parece que ahora la voy a vender, pero no es verdad, es gratuita. Esa app se llama Elite HRV, en realidad se llama Elite Heart Variability, te mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es esto de la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Pues básicamente lo que te mide esta app te mide los intervalos en una onda PQRS de un electro del corazón, te mide los intervalos entre RR. Y cuanto más diferentes sean esos intervalos, mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca existe. Dice, ¿y esto qué quiere decir esto? Pues mirad, en el estudio ese que hay debajo de 1996, pues básicamente decían que pacientes infartados cuando tenían una variabilidad de la frecuencia cardíaca muy baja, es decir, cuando todos los intervalos RR eran muy similares, tenían un riesgo de muerte súbita muy alto. Es curioso, a partir del año 96, esto se ha llevado hacia el mundo del deporte. El análisis de esta variabilidad de la frecuencia cardíaca parece que en el fondo lo que está midiendo es la actividad del sistema nervioso simpático
contra la actividad del sistema nervioso parasimpático, que curiosamente es lo que estamos hablando desde el principio del día. Pues mirar qué curioso, si todas las mañanas o regularmente, pues 4 veces a la semana, nos vamos midiendo esto por las mañanas cuando nos despertamos, en el móvil se queda reflejado si tu cuerpo tiende a estar más parasimpático o tiende a estar más ortosimpático. Si el cuerpo está muy ortosimpático, significa que el cuerpo tiende más hacia el estrés, pues no sería el momento de meter una situación estresante como es la actividad física. Si mi cuerpo tiende más hacia el parasimpático, quiere decir que mi cuerpo está capacitado para soportar una situación de mayor estrés como es la actividad física. Por lo tanto, podemos decir que la frecuencia con la que deberíamos hacer actividad física la podríamos también controlar a partir de esta app para que nos diga si podemos o no podemos. ¿Qué es lo que ocurre? Como me está midiendo la actividad del simpático contra el parasimpático, pues si esa persona, la situación de estar confinado, le está poniendo una situación demasiado estresante, pues seguramente venga reflejado a través de estos valores y será un dato para decir, oye, pues a lo mejor el ejercicio físico, que es una situación estresante, no sería lo mejor en este momento. Por ir poquito a poco acabando, porque nos queda un poquito, hay autores del mundo de la actividad física, no he hecho yo este póster que es curioso y es interesante, donde empiezan a relacionar el mundo del ejercicio físico con la inmunidad. Básicamente, pues una recomendación sensata en la actualidad es que si tenemos fiebre, pues que no se nos ocurra hacer ejercicio físico. No deberíamos hacer actividad física bajo situaciones de muchísima intensidad. Prohibido entrenamientos de más de 1 hora de duración. Es preferible hacer, como decía en el estudio del principio del webinar, hacer ejercicios de corta duración, de 1:40, como decían, cada media hora, y ante eso ahora vamos a dar unas recomendaciones. Limitar, hablan de las sesiones de fuerza, el entrenamiento de fuerza, hablamos un poquito de la fuerza porque estamos hablando sobre todo de la respuesta cardiovascular del corazón. En autores, además curiosamente autores españoles que han investigado mucho el desarrollo de la fuerza, se plantean sobre todo el trabajo de la fuerza a cuando yo cojo una pesa y empiezo a moverla de una forma rápida, cuando yo pierdo velocidad en el desplazamiento de la pesa, pues mantienen que deberíamos dejar de hacer repeticiones. Se han hecho un montón de estudios, un montón de análisis y se observa como entrenamiento de fuerza con un peso alto a muchas repeticiones, en el cuerpo mediciones de lactato se disparan. Bueno, no pasa nada, pero se disparan el lactato. También han visto cómo otras sustancias se disparan, el amonio. Y parece ser que cuando el lactato se dispara, el amonio se dispara, los procesos de recuperación tras una sesión de fuerza tardan mucho más tiempo. Por lo tanto, muchas repeticiones en entrenamiento de fuerza tampoco sería lo idóneo en las situaciones de confinamiento, porque seguramente produciríamos mucho amonio, tardaríamos mucho en reparar el organismo y a la siguiente sesión de fuerza que hiciéramos no nos iba a dar tiempo para recuperarnos. Así que la recomendación, tanto en el mundo de la respuesta cardiovascular como en el mundo de la fuerza, es que cuando acabamos de hacer una actividad, que no acabemos exhaustos, que no acabemos fatigados y que nos quedemos con un poquito de ganas para seguir trabajando. Por supuesto, intentar reducir el consumo de tabaco, intentar reducir el consumo de bebidas alcohólicas y tener una buena hidratación. Cuidado, desde nuestras recomendaciones que vamos a dar, bueno, para mí la clave ahora mismo en actividad física básicamente se refleja en este vídeo que vais a ver. Para mí yo no tendría ni que hablar ni de entrenamiento deportivo, ni de... Simplemente tendría que decir que lo que tiene que hacer la gente es jugar. ¿Jugar cómo? Pues básicamente con una respuesta parecida a esta, que me ha hecho gracia, lo he visto hoy en el periódico y pues nada, si tenemos un perrito, pues nada, que se pongan
a jugar al vóley y lo curioso es que el perro encima es un buen colocador. O sea que es tremendo. Ya es lo que nos faltaba. Hombre, en la situación actual, pues ponernos a jugar al vóley pues no es la situación. El ejemplo lo que quería demostrar era sobre todo el juego. Tenemos que hacer actividades que nos diviertan. Porque si las actividades nos divierten, vamos a hacer que nuestro sistema nervioso parasimpático esté en mejor situación, reduciremos el ortosimpático y será una respuesta más positiva ante el ejercicio físico. Alguien que no haya hecho actividad física en su vida y el ejercicio físico no le guste, pues con todo el dolor de mi corazón, pero no podremos decirle seguramente que esa persona pues tenga que ponerse a hacer actividad física porque lo hace todo el mundo. Porque en el momento en que se ponga a hacerlo, no le guste, se estrese, va a ser una situación peor para ella. Ante eso, ¿cuáles son las recomendaciones que podemos dar nosotros? Pues mirad, entrenamiento a moderada intensidad, entre el 60 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Preferiblemente, para mí, es 60%. Para mí no tienes que hacer ejercicio, tienes que jugar. Y como nos hemos visto el estudio del minuto y medio, del minuto 40, pues cada 30 minutos intenta moverte durante minuto y medio. Se me ocurre en juegos, se me ocurre que cada vez que vayas a la nevera, pues tengas que estar durante un minuto y medio llevando las rodillas al pecho, haciendo abdominales, pegando saltitos. Cada vez que pases por debajo de una puerta, que hagas 5, 6, 7, 8 flexiones. Y en vez de cada vez que te mueves y pases por un punto de la casa, que te pongas una serie de normas para intentar mover un poquito el cuerpo, más que concentrar toda la actividad que estás haciendo el día durante media hora delante de la televisión, con un programa de interválicos de alta intensidad. Repártelo durante todo el día y seguramente sea una respuesta mucho mejor que de repente concentrar toda la actividad en media hora y el resto del día estar 9 horas tirado en el sofá. Pues preferiblemente cuanto más nos movamos. Si nos levantamos del sofá en un momento determinado, pues te vuelves a sentar y te levantas 8 o 9 veces. Anda, pues ya que me siento y me levanto, pues si yo me levanto despacito, la potencia con la que yo me voy a levantar es más bien bajita. Pues entonces, cada vez que te levantes del sofá, levántate a una velocidad lo más rápida que puedas. Y en el momento en el que veas que esa velocidad disminuye un poquito, pues deja de levantarte del sofá y vete a hacer tus actividades. Pero básicamente, en vez de hacer deporte o en vez de pensar que tenemos que estar entrenando, dedícate a montarte juegos y vete haciéndolos durante todo el día por la casa, que va a ser una situación cuanto menos más divertida. El objetivo del entrenamiento que tenemos que tener actualmente, yo creo, bajo mi opinión, es mejorar la capacidad de recuperación del corazón. Me explico. Tenemos que activar para que el sistema nervioso parasimpático tome fuerza en la situación actual que tenemos, porque el sistema nervioso parasimpático es el que me frena la actividad del sistema del corazón y además es el que me repara cuando hay algún daño. Por lo tanto, más que intentar llegar a los 150, 160, 170 o 180 latidos, hacer una actividad, inmediatamente intentar que la frecuencia cardíaca baje. Si hacemos trabajos continuos con el corazón, inmediatamente el planteamiento que lo que podemos hacer es pensar en la deriva de la frecuencia cardíaca. Pues me voy a los 135, 140 latidos, me voy a un 60% de trabajo personal de uno y a partir de ahí, viendo mi frecuencia cardíaca y haciendo una actividad física, intento con las respiraciones que mi frecuencia cardíaca no se dispare. Cuando mi frecuencia cardíaca se dispara, pues quiere decir que el ortosimpático ha ganado al parasimpático y sería el momento de parar la actividad. O la otra que podríamos hacer es en el momento en el que se dispare un poquito, si hemos estado muy poco tiempo, descansar durante 3, 4, 5 minutos hasta que mi frecuencia cardíaca vuelva a estar otra vez en niveles de 120 latidos y volver a empezar otra vez la actividad. ¿Hacerlo una vez al día? Pues no, hombre, si lo podemos hacer durante más veces, periodos más cortitos, los estudios nos demuestran que parece que es mejor. Como respuesta general a la población, pues diría o intentaría decir que la gente no superara aproximadamente los 145 latidos. Si hay alguien, una persona entrenada, que alguno de vosotros que haga mucho deporte y se pone a hacer una serie de interválicos de alta intensidad,
vais a ver cómo vuestro corazón estará en torno a los 140, 145 latidos. Maravilloso, estupendo, seguir haciéndolo, no hay ningún problema. Pero si alguno de vosotros que tiene una intensidad un poquito más baja, que no ha hecho tanta actividad física y se pone a hacer un trabajo interválico de alta intensidad y se pone a 160 latidos, pues lo siento mucho. Habría que bajar la intensidad para que su corazón no se acelerara tanto, sobre todo para que no hubiera esa bajada de linfocitos después que hay de la actividad física. Importante, alguno de vosotros puede decir, hombre, pues si estamos aquí encerrados en casa, pues tampoco pasa nada, pues hago sesiones de intensidad y como estoy aquí encerrado, pues tampoco me voy a cruzar con nadie. Bueno, fenomenal. Sí, podría ser una respuesta para la gente que hace intensidad que sigue haciendo intensidad. El peligro de todo esto será cuando la situación sea la de volver otra vez a la situación real. Cuando salgamos otra vez de casa y cuando nos vayamos otra vez hacia los trabajos, pues seguramente haya un pequeño momento de repunte de casos. Si en esos días pues nos ponemos a hacer trabajos de alta intensidad, nuestro sistema inmune va a estar peor preparado contra la lucha con el virus. Por lo tanto, los últimos días, sobre todo, estando ahora mismo, intentar trabajar a baja intensidad, pero sobre todo los días previos, por favor, a salir de casa, mucho cuidado con la intensidad con la que se está trabajando. Por otro lado, y como siempre dicen, mira, voy bastante bien, porque la última diapo creo que es y llevo 57 minutos, o sea que lo he clavado. Sería importante mantener una buena alimentación. Una buena alimentación con un correcto aporte de aminoácidos. Tanto para dos cosas. Uno, para la actividad muscular, para poder seguir trabajando la actividad física que estemos haciendo, básicamente los juegos que hacemos en casa, como, sobre todo, mucho más importante, la función inmunológica. Por aquí puede haber muchas discusiones, puede haber muchos debates, pero básicamente estudios hablan, gente mayor, cercano al 1 gramo por kilo de peso al día, Begoña habló el primer día de todo esto, y deportistas de élite llegarían hasta los 2,5 gramos por kilo de peso al día. Pues a lo mejor, como no somos, muchos de nosotros no somos deportistas de élite, no llegar a los 2,5 gramos, pero por favor, no estemos tomando 1 gramo de aminoácidos al día, que aproximadamente una persona de 70 kilos estaríamos hablando cerca de los 350 gramos de carne, huevos, pescado al día. Sería una cantidad un poco baja, según lo que dicen los estudios científicos. Sobre todo, limitar las situaciones de estrés crónico. El estrés agudo, como dijo Begoña en los primeros días, pues estamos preparados a esas situaciones de estrés. Que haya una respuesta inmunitaria, el ejercicio físico es una respuesta normal. Lo que no puede ser es, en una situación como la que estamos, hacer situaciones de estrés crónico todos los días al cuerpo humano, porque seguramente no lo va a aguantar. Por un lado las físicas y por otro las emocionales. Pues hombre, si podemos bajarlos, aunque sea una situación estresante, las discusiones, pues será maravilloso. Intentar tomarse esto como un juego, pues será una buena solución. Tener cuidado con los sentimientos homeostáticos. Los sentimientos homeostáticos básicamente son el agua, la sed, el hambre, el sueño, el dolor, la libido. Pues tendremos que hacerles caso, y esos sentimientos homeostáticos nos informan del equilibrio interno de nuestro organismo. Pues si tenemos sed bebemos, si tenemos hambre comemos, y sobre todo, muy importante, para que la actividad del sistema nervioso parasimpático funcione, tenemos que dormir, tenemos que descansar bien. Para descansar bien, Begoña nos lo explicó el otro día, cuidado con las luces, cuando anochece, pues tener luces azules como las del móvil, como la pantalla del ordenador, pues lo que va a hacer es que nuestra melatonina no empiece a funcionar. Y actividad importantísima la melatonina, sobre todo para la regulación de todo el sistema inmune. Mira, 59 minutos, clavado. Parece que lo hemos hecho estupendo hoy. Importante, yo creo que no se trata de volvernos locos con la prescripción de actividad física que tengamos que hacer, sí tener unos niveles de seguridad para que el cuerpo no se vuelva loco ante el ejercicio físico, no poner el cuerpo de una persona de 30, 50 años por encima de los 160 latidos en la actualidad. No tiene ningún sentido, sobre todo porque es que
incluso para gente opositora se van a retrasar las pruebas. Por lo tanto, ya cuando acabe todo esto ya tendremos tiempo de trabajar la intensidad, de mejorar nuestro rendimiento y de seguir adelante. Intentar llevarlo de la mejor forma posible, disfrutar, jugar y el mejor consejo yo creo que es, dentro de lo que hay, intentar ser feliz.